Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3044, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por doña Angélica Creton Hermosilla, respecto al artículo 64 de la ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros. Tiene la palabra la relatora señorita Pilar Arellano. Solo respecto del mencionado artículo 64. En cuanto a la gestión pendiente para la cual se ha solicitado un pronunciamiento de inaplicabilidad, es el proceso sobre recurso de protección rol 54-2016 sustanciado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y en cuanto al conflicto de constitucionalidad, este consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto en examen, corresponda a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile la competencia exclusiva para determinar si la afección que padece un funcionario lo imposibilita para continuar en el servicio, por cuanto ello podría vulnerar los derechos reconocidos en los numerales 1, 2, 3, 7, 24 del artículo 19 constitucional y por todo ello de su numeral 26 referido a la seguridad jurídica. En cuanto a la fundamentación, respecto a los hechos relacionados con la gestión pendiente, expone la actora que luego de 17 años de servicio en Carabineros de Chile se le diagnosticó la enfermedad conocida como varices. Debió buscar ayuda extrainstitucional, puesto que el Hospital de Carabineros no contaba con los medios. Pese a ello, por resolución exenta 2271 de 2015, la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, en adelante la Comisión, declaró que no poseía la capacidad física por varices para permanecer en el servicio, proponiendo su retiro temporal. Aquella resolución fue confirmada por resolución 2926 del mismo año y en esta última se precisó que se trata de una afección curable y no invalidante que no le permite cumplir con las funciones policiales y administrativas. Se consideró al efecto que no se presentaron antecedentes suficientes que permitieran innovar lo que se había resuelto anteriormente. Carabineros se fundó para dictar la resolución impugnada en el artículo 64 reprochado, y su dictamen, el dictamen de la Comisión, no es susceptible de control por la Contraloría, atendido que su carácter es eminentemente especializado. Frente a ello, se dedujo a su respecto el citado recurso de protección. En cuanto al derecho, en primer término, la actora expone que de conformidad a la normativa relacionada con la Comisión, si bien ésta tiene la aludida facultad exclusiva y discrecional, ello no es sinónimo de arbitrariedad, por lo que se encuentra sometida a exigencias y límites contenidas en diversa normativa. Y en segundo término, denuncia a la actora las siguientes infracciones constitucionales que produce el precepto reprochado en su aplicación, las que se sintetizan de la manera que sigue. Primero, se vulnera el derecho al debido proceso y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Sobre este punto, recalca la actora que si bien la Constitución ha dispuesto reducir el derecho de defensa, tratándose del personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, ello no autoriza a suprimir el derecho o a limitarlo afectando su contenido esencial. Explica el efecto que éste supone esencialmente en la especie la posibilidad procesal de presentar evidencias médicas relacionadas con su afección y a impugnar aquellas que estime que vulneran sus derechos. Y en los hechos, la disposición reprochada permite que la Comisión haya calificado con exclusividad su estado de salud sin ajustarse a un sumario administrativo en que se le haya permitido participar presentando antecedentes e impugnaciones, tal como lo dispone el artículo 5 del Reglamento de Sumarios Administrativos, el que establece como una causal para iniciar un sumario la constatación de enfermedades profesionales o invalidantes. A ello se suma que el artículo 10 del reglamento de las comisiones médicas previene que su informe definitivo hará plena prueba de las lesiones o de la enfermedad de la que se deje constancia y no podrá ser modificado. Y agrega a todo lo expuesto que se han vulnerado los principios de imparcialidad y conclusivo de la Ley 19.880, lo anterior, puesto que al no realizarse al efecto sumario alguno, no se revisaron todos los antecedentes médicos adicionales del presente caso. Ella no fue citada a entrevista alguna y no se solicitaron exámenes adicionales de especialistas para obtener una convicción certera sobre su afección. La Comisión tan solo ejerció la potestad que le confiere la disposición reprochada.
Segundo, se vulnera el derecho a la igualdad, porque se le trató de un modo diverso a aquel generalmente utilizado, ya que no solo se omitió el sumario. Además, no se propuso un cambio a otras funciones, posibilidad que otorga a la Comisión el artículo 5, letra E, en relación con el artículo 12 del Reglamento de Comisiones Médicas. 3. Se vulnera su derecho de propiedad, recaído sobre sus remuneraciones y demás derechos previsionales, establecidos y reconocidos en el Estatuto de Personal de Carabineros. Y, concomitantemente, se vulnera el artículo 19, número 7, letra H constitucional, que prohíbe la pérdida de derechos previsionales. Finalmente, se vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues, además de todo lo dicho, la actora se vio impedida de obtener atención médica en un hospital institucional. Observaciones. Por presentación de Fojas 126, el Consejo de Defensa del Estado formuló sus observaciones, las que se concentran de la manera que sigue. En primer lugar, el requerimiento debe desestimarse si se consideran tres cuestiones previas relevantes para su rechazo. Primera, la declaración de inaplicabilidad del precepto censurado no surtirá efectos en el recurso pendiente, toda vez que existe otro precepto legal idéntico a aquel, a saber, el artículo 73 del Estatuto de Personal de Carabineros, que otorga a la Comisión la misma potestad criticada por la actora. Segunda cuestión previa, el pronunciamiento estimatorio de inaplicabilidad ROL 2029, citado por la requerente como sustento de sus argumentaciones, se refiere a una situación diversa a la de autos, por motivos que explicita. Tercera previsión, la doctrina alemana de la sujeción especial, que afecta al personal de la Administración, debe tenerse presente, en tanto permite entender el fundamento legítimo de la disposición censurada. En segundo lugar, el Consejo de Defensa del Estado indica que el requerimiento debe rechazarse porque no se produce ninguna de las infracciones alegadas, como comprueban las siguientes argumentaciones. Primera argumentación. No se infringe el derecho al debido proceso y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque el artículo impugnado tan solo confiere determinadas competencias a la Comisión Médica. Esta no desarrolla por sí misma los procedimientos necesarios para la presencia de un debido proceso, cuya inexistencia reprocha a la actora. Y es que el precepto no puede considerarse aisladamente, en tanto los artículos 6, 11, 22 y 23 del reglamento de la Comisión previenen respectivamente que ella puede asesorarse por los especialistas que estime convenientes, someter a revisión por 2 años la invalidez que determine y asesorarse por otros establecimientos médicos. Asimismo, ha de recordarse que esta magistratura ha señalado que el artículo 19, número 3 constitucional, otorga al legislador un mandato amplio para establecer las garantías de un procedimiento y una investigación regionales, racionales y justos conforme a la naturaleza del asunto. Por otra parte, indica el organismo fiscal, es capital tener presente que el número 3 del artículo 19 constitucional consagra la regla general de que todos tenemos derecho a contar con defensa jurídica, pero al mismo tiempo establece una regla específica para los integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública, cuál es que su derecho de defensa se regirá por los pertinentes estatutos en los aspectos administrativos y disciplinarios. Establece entonces un trato jurídico diferenciado en la pormenorización del derecho. Más aún, no puede divisarse la infracción en comento, por cuanto existen mecanismos recursivos que permiten una adecuada defensa, como lo es el recurso de protección deducida por la actora. Segunda argumentación. No se produce una infracción del derecho a la igualdad, sustentada en el supuesto trato discriminatorio por la inexistencia de un sumario, desde el momento en que el juicio de igualdad ha de tener como parámetro los requisitos y condiciones aplicables no a todos, sino que al personal de la Administración. Ello teniendo en consideración la citada doctrina de la sujeción especial, por la que, en atención a la naturaleza de las funciones que desempeñan, se exige a los funcionarios requisitos más calificados para su ingreso y permanencia. Tercera argumentación. No se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por cuanto la aplicación del precepto no se ve cómo puede privar a la actora de sus atributos físicos básicos, ni los coloca en riesgo, ni constriñe la vida humana de manera alguna. Cuarta argumentación y final. No se vulnera el derecho de propiedad sobre cargo público, pues, tal como la Corte Suprema lo ha resuelto, no se tiene propiedad sobre el mismo si se atiende a que es el numeral 17 del artículo 19 constitucional, no el 24, el relacionado con las funciones y los empleos públicos, y, a su respecto, a quien se limita a asegurar tan solo la admisión a tal ocupación, no asegura la permanencia.
Respecto a la vulneración del derecho de propiedad sobre la previsión, ella es de descartarse, pues el Estatuto del Personal de Carabineros dispone la devolución de los descuentos hechos a los funcionarios por concepto de desahucio. Por lo demás, no se desconoce el numeral 7, letra H del artículo 19 constitucional, ya que este solo se predica respecto de las sanciones penales. ¿En cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, en estos autos, alega el abogado Juan Luis Railef, hasta por 30 minutos. Tiene la... Gracias, excelentísimo señor. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo en alegar por el requerimiento de se declare inaplicable por inconstitucional el artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, en virtud de los siguientes argumentos que enseguida paso a exponer. Excelentísimo tribunal, para desarrollar mi alegato quiero empezar primero estableciendo respecto de la norma legal de lo que se pide el requerimiento, que es la norma legal del artículo 64 de la Ley Orgánica. El artículo 64, ¿qué establece fundamentalmente? Ya la señora relatora ya lo mencionó en su relato. Le da exclusividad a este ente contralor que forma parte de Carabineros de Chile, que se llama Comisión Médica Central de Carabineros, para ser el único ente, el único órgano dentro de Carabineros de Chile que puede examinar al personal de Carabineros a fin de establecer si tiene la capacidad física para permanecer en el servicio o alguna afección que lo imposibilite para continuar en ella. En cierto modo, el 64 recoge lo que la señora relatora señaló, la defensa del Consejo de Defensa del Estado, el artículo 9 de la Ley Orgánica, en cuanto a los requisitos de permanencia y de ingreso para ser miembro funcionario de Carabineros de Chile. Y uno de esos requisitos es tener su salud compatible con el cargo. En ese sentido, excelentísimo tribunal, estaría acorde, o sería el artículo 64 de la Ley Orgánica, sería una manifestación o una expresión, una concreción práctica de lo que señala ese artículo 9. Por lo demás, el artículo 9 de la Ley Orgánica no representa una novedad en el ordenamiento jurídico, sino que viene a confirmar lo que representa lo que se da en el Estatuto General de todos los funcionarios públicos, en el Estatuto Administrativo. En el Estatuto Administrativo también se contempla como requisito que toda persona que sea miembro de la Administración Pública deba tener una salud compatible con el cargo, igual que lo que dice el artículo 9. En este sentido, ¿a qué voy? La exclusividad de la Comisión Médica Central se traduce en la práctica en lo siguiente. La Comisión Médica Central, si bien se pueden interponer los recursos que señaló la señora relatora, que señaló en realidad el Consejo de Defensa del Estado en su traslado, no es menos cierto que el que resuelve esos mismos recursos de reposición, recursos de revisión extraordinaria, es el mismo órgano contralor médico, la Comisión Médica Central. A mayor abundamiento, la relación se señaló que Contraloría está impedida de revisar dichas decisiones por tratarse de decisiones netamente de carácter técnico. Eso quedó muy claro. ¿Por qué aludo al Estatuto Administrativo? Aludo al Estatuto Administrativo por lo siguiente: como señalé, el Estatuto Administrativo, igual como el artículo 9 de la Ley Orgánica, señala como requisito que el funcionario, en este caso funcionario carabinero, acotándolo al tema a este requerimiento, debe tener salud compatible con el cargo. Ahora, en el Estatuto General del Funcionario Público, que está contenido en el Estatuto Administrativo,
se concreta dicha situación a través de que dos causales de destitución del funcionario público. Una de ellas es la salud incompatible y otra es la salud irrecuperable. Me quiero detener un poco a la salud irrecuperable, y tiene sentido y tiene conexión con la forma de cómo se declara la imposibilidad física por retiro temporal de mi representada. Se conecta. ¿De qué forma? Si se declara la salud irrecuperable, se establece un plazo de 6 meses al funcionario de la Administración Pública, Estatuto General, para que deje de formar parte de la Administración. Ahora bien, la declaración de salud irrecuperable, ha dicho la Contraloría, es competencia, la puede declarar solamente la Comisión Médica Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, lo que conocemos comúnmente como COMPIN. Contraloría lo ha manifestado así. Es el único órgano respecto a la administración pública en general que puede declarar la salud, hacer una declaración de salud irrecuperable. Imposibilidad física para tener el cargo, no tener salud compatible con el cargo. Lo curioso del sistema, de este tema, es que Contraloría también se ha pronunciado en el sentido que si el funcionario no está conforme con dicha decisión, la ley o el estatuto administrativo no le dice, como en el caso de la ley orgánica de Carabineros, no le dice al funcionario público la Comisión Médica Preventiva de Invalidez es la exclusiva depositaria de establecer la salud del personal de funcionario público del Estado. No. El funcionario público puede recurrir a una instancia superior, puede pedir revisión a otro ente contralor médico, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que quizá constituye el pilar básico para establecer que en este sentido el estatuto administrativo en la administración pública se respeta el 19 número 3, el racional y justo procedimiento. ¿Qué pasa en el caso de los Carabineros de Chile? En el caso de Carabineros de Chile, esa situación está vedada. Ahora bien, el Consejo de Defensa del Estado argumenta, pero si puede recurrir de protección, ¿cómo eso que está vedado el derecho al debido proceso, a recursos? Bueno, excelentísimo tribunal, si no prosperara, o sea, se tuvo que pedir el requerimiento de inaplicabilidad precisamente porque si no se hubiese hecho, lo que tiene que hacer la Corte invariablemente es rechazar el recurso de protección porque ¿por qué? Fundamento legal. La Comisión Médica de Carabineros de Chile le corresponde la exclusividad de la examinación del personal en cuanto a determinar si la salud del funcionario del Carabinero es compatible con el cargo o no. Excelentísimo tribunal. En cuanto al tema de la doctrina de la sujeción especial, aludida por el Consejo de Defensa del Estado, de origen alemán, y la crítica que lo relaciona con la crítica a la sentencia, a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal respecto a una norma similar de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, haciendo las diferencias del caso. Sin embargo, excelentísimo señor, quiero recoger una cosa importante que lo dijo la relación, la señora relatora. Es cierto, funcionarios públicos especiales como Carabineros de Chile, más aún si es de orden y seguridad, hace funciones de orden y seguridad, como mi representada, que durante 17 años cumplió servicios de infantería, desplazándose a pie, estando sentada, estando en punto fijo, durante mucho tiempo, durante un periodo largo de tiempo. Eso no significa
esa reducción o esa restricción que se señaló en la relación, esa reducción, ese margen en la restricción de sus derechos fundamentales no puede significar nunca supresión. Y se me viene a la mente, y quizás lo voy a tener que incorporar en el futuro requerimiento, el 19 número 26 de la Constitución. El 19 número 26 de la Constitución es importante, en mi opinión, tenerlo presente, porque los derechos, no pueden haber leyes, no puede haber normas, ni siquiera normas en la Constitución que impiden o establezcan requisitos o condiciones que alteren o impidan el ejercicio de las garantías constitucionales que están contenidas en normas constitucionales para alterar el contenido esencial de dichas garantías. Ahora bien, en cuanto al caso concreto de mi representada, doña Angélica Cretón, ya había señalado, doña Angélica prestó servicio de infantería durante 17 años, le faltaban 3 para postular a una pensión de retiro. Aquella situación le generó un dolor en las extremidades inferiores, la cual se atendió con un médico y le detectaron varices. Una especie de varices que se llama tromboflebitis. Es una especie de varices. Y, de acuerdo a los estudios médicos, uno de los factores determinantes es precisamente estar sentado o estar de pie mucho tiempo. Como ustedes saben, es un hecho palmario, parte del excelentísimo tribunal. Los carabineros generalmente ustedes los ven caminando o los ven en un punto fijo durante un prolongado periodo de tiempo. Si eso le sumamos 17 años, es entendible que en el caso de mi representada se le haya presentado dicha afección. Excelentísimo tribunal. La tromboflebitis extremidades inferiores fue el diagnóstico por el cual la Comisión Médica Central propuso la baja por retiro temporal a mi representada. Ese fue el diagnóstico. Tromboflebitis, extremidades inferiores, que representa una especie de varices. Varices que son, en el caso de mi representada, producto de su servicio de infantería, como ya expliqué, no quiero hacer tedioso el tema, por la naturaleza del servicio de mi representada. Se mencionó en la relación un punto muy interesante por parte de la señora relatora. Uno punto de la defensa de esta parte fue precisamente que se funda la vulneración del 19 número 3 porque no se cumplió con lo previsto en una norma reglamentaria interna de Carabineros. ¿Cuál es el artículo 5 del reglamento de sumarios número 15? Que es la determinación si una determinada enfermedad tiene carácter profesional o no. En este sentido, excelentísimo señor, es curioso o llama la atención a esta parte que la Comisión Médica haya determinado ese diagnóstico, por cuanto existe una norma, como existe una norma general, en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, hay un reglamento donde se señala un listado de enfermedades profesionales, cuáles son enfermedades profesionales, cuáles no, y factores de riesgo. Carabineros de Chile también tiene un reglamento, un listado de accidentes en acto de servicio y de enfermedades profesionales. Decreto 543 del año 1971, no está derogado,
en su artículo 7, señala el listado de las enfermedades profesionales. Y en el numeral 9 se señalan lesiones en órganos del movimiento. Entre ellos da huesos, artritis, etcétera, trastornos de la circulación. Factor de riesgo producido por agentes químicos, biológicos o físicos. En este sentido, excelentísimo tribunal, llama la atención a esta parte, que, sin embargo, lo que debe ser de conocimiento, se presume de conocimiento de los miembros de la Comisión Médica Central, que es una enfermedad que a primera vista, puede parecer profesional. La Comisión Médica, sin embargo, tomó una decisión totalmente diferente. Dijo, no, usted padece de una enfermedad de origen natural, curable, no invalidante, que la imposibilita para seguir en el servicio de Carabineros de Chile. Y sin embargo, se presume que tienen conocimiento de ese tema, no propone a la prefectura, de la cual en definitiva es la que emite la resolución de baja, no propone a la prefectura un sumario, la instrucción de un sumario, para determinar si esa enfermedad es de carácter profesional o no es de carácter profesional. Por otro lado, excelentísimo señor, la Comisión Médica Central también pudo tomar otra decisión. Pudo tomar la decisión conforme a lo que se señaló en la relación en el artículo 5, letra E, de la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Médicas, o Reglamento de Comisiones Médicas, como se señaló en la relación, en la cual pudo haber cambiado de escalafón o funciones a mi representada. Existe el escalafón de orden y seguridad y hay un escalafón que se llama administrativo. De hecho, para ilustrarles de manera simple el tema, tengo una persona conocida que fue carabinero, que tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Sin embargo, Carabineros no dimitió una resolución por retiro absoluto, la Comisión Médica no propuso su baja por retiro absoluto, no. Lo cambió de escalafón. La Comisión Médica lo cambió de escalafón a escalafón administrativo. Y eso podría haber hecho perfectamente la Comisión Médica Central respecto de mi representada, que estaba en terapia para recuperarse. Quería pedir hora para operarse. Hoy día las varices en la especie tromboflebitis, pueden ser productos incluso de cirugía ambulatoria. Sin embargo, la Comisión Médica simplemente dijo no. Retiro temporal, imposibilidad física para permanecer en el servicio. No tiene salud compatible con el cargo. No sirve. La Comisión Médica Central, permanentemente, ante otro tipo de estrado y tribunal, siempre alega y da como fundamento de sus decisiones casi irrevocables el artículo 10 del reglamento. El artículo 10 del reglamento es una forma de cómo la exclusividad, el carácter de exclusividad que posee la Comisión Médica es un poco contradictoria porque es una norma legal la que consagra la exclusividad. Y sin embargo, la Comisión Médica funda muchas de sus decisiones que dice que son irreversibles por el artículo 10 del reglamento, que establece que el informe definitivo de la Comisión Médica, que emite la Comisión Médica sobre una afección determinada, una enfermedad determinada, no puede ser, produce plena prueba y no puede ser revertida por otro informe de carácter técnico o igual.
O sea, ni siquiera un premio Nobel de Medicina, si especialista en el tema de circulatorio, podría que te diga, no, esta persona está en vías de recuperación, no tiene imposibilidad para trabajar en Carabineros, puede trabajar perfectamente en el ámbito administrativo, temporalmente, porque eso da el 5 letra E, esa posibilidad, no importa, no. El artículo 10 no impide, no. El informe médico es definitivo. Y en este sentido, y resulta contradictorio, porque si tiene la facultad exclusiva la comisión médica, en el fondo este artículo 10 no viene a ser más que una manifestación también de esta vulneración a la norma constitucional contenida en la 19 número 3 y 19 número 2 de la Constitución. Finalmente, terminando mi exposición, se establece que las decisiones de la Comisión Médica Central, se establece dictámenes de Contraloría, recursos de protección, sentencia de nulidad de derecho público, se ha establecido casi invariablemente que esta facultad de exclusividad contenida en la norma legal que se impugna, excelentísimo tribunal, es propia, es entendible en el sentido de del contexto de la naturaleza de los componentes o las personas que son Carabineros de Chile. Posiblemente la intención del legislador del año 1990, que es la fecha en que entró en vigencia la Ley Orgánica Constitucional, probablemente la intención es precisamente establecer que solamente un organismo integrado por el escalafón de sanidad, coronel de sanidad, general de sanidad, miembros de Carabineros de Chile, son los aptos, son los llamados, son los únicos llamados a establecer y a ponderar si un carabinero tiene la salud compatible con el cargo. O sea, algo que va más allá del simple criterio científico o análisis científico de los antecedentes clínicos de una persona. Y yo reflexiono, y con esto voy a terminar mi alegato, yo reflexiono por lo siguiente. La potestad disciplinaria es quizás una de las características esenciales del mando en Carabineros. Es más, en la definición, en el artículo 1 de la Ley Orgánica, se define al carabinero como personal militar, y en la Constitución, como obediente y no deliberante. Esto a la doctrina de la sujeción especial, que tienen un grado especial, se restringen ciertas garantías que no pueden ejercer de manera normal. Sin embargo, excelentísimo señor, se da algo curioso en el ordenamiento jurídico. Mientras la condición médica, que ni siquiera el general director puede revertir, las decisiones de la comisión médica pueden ser prácticamente revertidas por ningún órgano de la administración órgano del Estado, Poder Judicial, Contraloría, ninguno. Sin embargo, la potestad disciplinaria, baja por conducta mala, puede ser revertida por los tribunales de justicia, y así se ha establecido en sendas jurisprudencias de la Corte Suprema. Entonces, excelentísimo tribunal, en este sentido, estimamos que el fundamento del presente requerimiento no viene sino que a reflejar un tema de equidad, un tema de consagración de la igualdad ante la ley, y por tanto pido a este excelentísimo tribunal pedir que se declare la inaplicabilidad del artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile por contrariar
las normas constitucionales contenidas en el 19, número 2, número 1, número 3, número 7, número 24 de la Constitución Política de Chile y, de acuerdo, si lo estima, de acuerdo a facultades de oficio, eso queda a criterio del excelentísimo tribunal, del 19, número 26. Por tanto, para que no se aplique en la gestión pendiente sujeta a requerimiento, recurso de protección, deducción de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol 54-2016. Gracias, excelentísimo tribunal. Bien, muchas gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega a continuación el abogado Francisco Pfeiffer por 20 minutos. Con la venia del señor presidente y el excelentísimo tribunal, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se rechace en todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile. Voy a ser bastante breve en mi alegación y voy a ir derechamente a referirme a los preceptos constitucionales que en opinión del requiriente se verían afectados de mantenerse vigente el artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros. En primer lugar, excelentísimo tribunal, no está en discusión en esta instancia cuál es el origen de la enfermedad que afectó a la representada que presenta el requerimiento. No está en discusión el origen de la enfermedad, si es una enfermedad profesional o no es profesional. No está en discusión la competencia que tiene la Comisión Médica para hacer esa calificación, porque eso es justamente lo que tiene que ser discutido en el recurso de protección. Esa es la cuestión de legalidad que tendrá que ser discutida, si la enfermedad califica como profesional o no califica como profesional, si efectivamente es consecuencia de este trabajo de infantería de 17 años, en fin. Toda esa cuestión, toda esa discusión no corresponde traerla aquí al Tribunal Constitucional porque es justamente lo que le corresponde decidir a la Corte de Apelaciones que conozca del recurso de protección. Si la actuación de la Comisión se ajusta al principio de la legalidad o si esa actuación es ilegal y arbitraria. O sea, si calificó mal los hechos, si encuadró equivocadamente la hipótesis fáctica en la norma legal. Ahora, escuchamos aquí, excelentísimo tribunal, que hay una diferencia entre lo que aplica al sector público, a la administración del Estado, versus lo que aplica a las Fuerzas Armadas. Y se nos dijo que en materia de declaración de la salud incompatible o irrecuperable, existe el COMPIN y la posibilidad de apelar a la Superintendencia de Seguridad Social, eso respecto de todos los funcionarios de la Administración del Estado, pero justamente por tratarse de un tipo muy especial de funcionario público como son los integrantes de las Fuerzas Armadas, existe un procedimiento especial distinto. Y aquí enlazo o me vinculo derechamente con las garantías constitucionales que se dicen infringidas. El principio de la igualdad. Se dice que se estaría tratando de manera desigual a quienes deberían recibir un mismo trato. Pero bien sabe este excelentísimo tribunal que el principio de la igualdad no significa darles a todos el mismo trato, sino que tratar como iguales a los que se encuentran en la misma condición y tratar como desiguales a quienes se encuentran en situaciones distintas. Porque es contrario a ese principio tratar como iguales a los desiguales o viceversa. Y en ese sentido, no cabe ninguna duda, excelentísimo tribunal, la condición especial que rige a todo el personal de las Fuerzas Armadas, incluido Carabineros de Chile, que dentro de la especialidad de lo que es el sector público, tienen un trato diferenciado, y de eso no hay ninguna duda. Todo el personal de las Fuerzas Armadas, incluido Carabineros, tiene un régimen previsional distinto, el régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Todos los restantes funcionarios públicos
están sujetos al sistema previsional de la capitalización individual o de las AFP. Ahí ya tenemos una tremenda diferencia entre este todo que es el sector público, pero dentro del sector público existen categorías individuales o categorías específicas. Y en eso entonces el legislador lo que hace es generar un estatuto regulatorio aplicable al personal de las Fuerzas Armadas, que es distinto al estatuto aplicable al resto del sector público o a los otros funcionarios públicos. Y por eso que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Carabineros establece un conjunto de requisitos que deben cumplir los funcionarios carabineros de Chile, no solamente para ingresar a la institución, sino que para permanecer en la institución. O sea, aquí existe un requisito de acceso y un requisito de permanencia. Y esas exigencias son también distintas a las exigencias que la ley impone al resto de los funcionarios públicos. Y por una razón muy simple, por la naturaleza de la función. No cabe ninguna duda de que la naturaleza de la función de las Fuerzas Armadas es completamente distinta a la naturaleza de la función del resto de los funcionarios públicos. Y de consiguiente, el legislador tiene que reconocer esa diversa naturaleza de la función en las exigencias de requisitos de acceso y de requisitos de permanencia. Y una de las exigencias que impone precisamente el artículo 9 es la salud compatible con el cargo, que obviamente esa salud compatible con el cargo en el estamento Fuerzas Armadas es completamente distinta a la salud compatible en el cargo del resto del sector público. En el sector público nos encontramos hoy día con personas con habilidades distintas, para no emplear la palabra discapacidad, pero que eso es impensable en las Fuerzas Armadas. Entonces, no podemos entender que están sujetos a un mismo estatuto normativo, a una misma regla de conducta, a una misma regla, el personal de las Fuerzas Armadas y el resto de los funcionarios públicos. Entonces, cuando se nos habla aquí de que debe tratarse como igual a este grupo de funcionarios públicos versus este otro grupo, se está incurriendo en un error de hecho, porque la Constitución precisamente exige tratar como iguales a los iguales, pero también de distinta manera a quienes se encuentran en condiciones distintas. Y justamente se da esa hipótesis porque el personal de las Fuerzas Armadas está en una condición que tiene un estatuto que es distinto al resto de los funcionarios públicos, cuestión que justifica la existencia de estas comisiones médicas que actúan de manera exclusiva y no excluyente, porque es distinto hablar de exclusividad en la calificación de la salud del carabinero a hablar de excluyente la posibilidad de que eso sea revisado. Entonces, la primera idea, aquí no hay vulneración al principio de la igualdad, por lo que he dicho, porque el regulador o el legislador trata como una categoría específica dentro de la categoría general de funcionarios públicos al personal de las Fuerzas Armadas por la naturaleza misma de la función. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, no hay tampoco vulneración al principio del debido proceso, porque como decía, si bien efectivamente el artículo 64 habla de exclusividad, eso no significa exclusión de un control jurisdiccional. Y de hecho, el control jurisdiccional de la actuación de la Comisión Médica Central viene dado precisamente por el recurso de protección, que puede calificar de arbitrario e ilegal el acto mediante el cual se califica la salud del respectivo funcionario. Y de hecho hay sentencias de nuestros tribunales de justicia que han entrado a revisar el mérito de los informes médicos cuando aparece evidentemente que hay una arbitrariedad o una falta de fundamentación del acto. Porque cuando se habla aquí de la calificación de la salud compatible para el cargo, y se hablaba aquí de un informe médico de la Comisión Preventiva, efectivamente hay un informe médico, pero ese es un informe médico definitivo, y el informe médico definitivo se elabora de informes preliminares, y de acuerdo a lo que está citado en el escrito de traslado del Consejo de Defensa del Estado, en donde se reproducen todas las normas
que se refieren al reglamento de las comisiones médicas y particularmente de la Comisión Médica Central. Se establece, por ejemplo, el artículo 22, que permite que los miembros de la comisión se asesoren por especialistas de todas las disciplinas médicas para ir elaborando el informe final y definitivo. Pero ese informe final y definitivo no es un acto que nace espontáneamente de los miembros de la comisión, sino que es un proceso que se elabora a partir de exámenes que se le van pidiendo al respectivo funcionario, y esos exámenes se hacen o en las mismas instituciones de la estructura de Carabineros de Chile o, como lo dicen los artículos que están citados en la página 14 del escrito de traslado, ante otras instituciones de salud. Y el propio afectado puede hacerse exámenes y llevar esos exámenes ante la comisión, y los especialistas de la comisión van a evaluar esos exámenes y van a hacer un informe definitivo. Y a partir de ese informe definitivo se va a tomar la decisión si la salud es compatible o es incompatible con la función y con la naturaleza de la función, que es justamente el rol que tiene que cumplir la Comisión Médica Central. O sea, efectivamente allí hay una calificación de mérito, hay una calificación de los antecedentes, pero esos antecedentes no los elabora independiente y autónomamente la Comisión, sino que es producto de un conjunto de procesos médicos, de análisis clínico, de estudios, de exámenes, etcétera, que en sumatoria llegan a la cabeza de la pirámide y llega a un informe definitivo, que es efectivamente el documento que tiene a la vista la Comisión para decidir si hay o no posibilidad de que ese funcionario se mantenga en el cargo. Entonces, no es esto de que cuando se habla de que la Comisión Médica tiene esta función exclusiva, significa que es exclusiva en el sentido de que toma una decisión, pero esa decisión la toma a partir de todo un proceso clínico, de exámenes, de informes, en el que participan instituciones de la propia estructura de Carabineros o de otras instituciones y de los propios exámenes que el afectado puede acompañar en este procedimiento. De manera tal que aquí tampoco se puede hablar de que exista vulneración al debido proceso, porque al afectado se le notifica la resolución respectiva, el afectado es sometido a un proceso médico, de análisis clínico, de elaboración de informes, de elaboración de exámenes, él puede aportar sus antecedentes médicos y después de todo ese proceso se llega a un informe final que puede ser favorable en el sentido de que califique que la salud es compatible con el cargo o desfavorable que califique que la salud es incompatible con el cargo. Y resuelto así existe un recurso de reposición que lo resuelve la misma comisión. Y ahí después viene el recurso de protección, que es el control jurisdiccional sobre el acto de la administración. Entonces, el debido proceso está completamente garantizado. Se cita en nuestro escrito de traslado, excelentísimo tribunal, la doctrina de la sujeción especial, que este excelentísimo tribunal la conoce mejor que nadie, porque la ha recogido en distintas sentencias. Y esa doctrina de la sujeción especial implica reconocer que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación estatutaria, de origen legal, de derecho público. El contenido de los derechos del funcionario no emana de una relación contractual, de un acuerdo de voluntades, emana de la ley. Y, precisamente, atendida a la naturaleza y la función pública de ese funcionario, la propia Constitución admite que sus derechos estén limitados versus los derechos de otros ciudadanos. Y ahí está respetado el principio de la igualdad, porque la naturaleza de la función explica el distinto trato y la naturaleza de la función explica que existan derechos limitados o restringidos, no suprimidos, e incluso algunos suprimidos, porque las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y los ciudadanos son libres y pueden deliberar cuando se les ocurra, obviamente que dentro del orden legal. Pero el hecho de que exista esta naturaleza de la función en donde prima el interés público por sobre el interés particular hace que el debido proceso esté sujeto a una regulación especial. Es el propio ciudadano el que decide voluntariamente someterse a ese estatuto. Nadie obligó a la representada de mi distinguido colega
ser carabinero. Fue una decisión voluntaria y se sabe de antemano ex ante que hay un estatuto que regula en la ley los derechos limitados y restringidos, y se sabe de antemano que existe la exigencia de una salud compatible con la naturaleza de la función. Entonces, en la opinión de esta parte, claramente, esa doctrina de la sujeción especial aplica, en este caso, y explica el trato desigual, pero no inconstitucional, y explica las limitaciones al debido proceso que encontramos en esta calificación exclusiva, pero no sin un control jurisdiccional del acto. Porque en eso quiero ser muy claro, en el sentido de que existe, y de hecho la gestión pendiente aquí es justamente un recurso de protección que tiende a revisar la legalidad del acto, que en opinión de esta parte este es un tema de mera legalidad y no de efectos contrarios a la Constitución de los preceptos que se dicen vulnerados. O sea, el artículo que se dice produce efectos contrarios a la Constitución. Tampoco existe, en opinión de esta parte, excelentísimo tribunal, vulneración al derecho de la propiedad, menos a las remuneraciones. Se dice aquí que la persona en cuestión tiene 17 años de infantería en Carabineros de Chile. Ello le va a dar todos los derechos que el orden legal le reconozca en términos de derechos previsionales, derechos de desahucio si los tuviera, o a recibir la restitución de las imposiciones, o a pedir que se recalifique su condición dentro de 2 años. O sea, la garantía constitucional está absolutamente asegurada en la norma legal. Los derechos previsionales para nada están afectados. La norma que está citada en el escrito de traslado específicamente salva la pensión de retiro. Si la persona tiene más de 3 años de imposiciones, o no sé exactamente el número de años, tiene un derecho a la pensión de retiro. De manera tal que tampoco habría aquí vulneración a esos preceptos de la Constitución. En definitiva, excelentísimo tribunal, esta parte solicita que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por cuanto la cuestión de fondo aquí es una cuestión de mera legalidad. Lo que corresponde es calificar si los hechos que se han narrado son o no legales o ilegales, o son o no arbitrarios o ajustados a la razonabilidad. Y esa no es labor que le corresponde al Tribunal Constitucional, sino que es justamente la labor que le corresponde al tribunal que conoce del recurso de protección. No hay vulneración a los preceptos de la Constitución por aplicación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? No, muy bien, concluye entonces la vista de la causa.